Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy arrancamos la unidad 4. Ya ustedes ya están en condiciones de hacer una descripción completa de lo que son las teorías antropológicas. Y hoy vamos a hablar de etnografía, que si bien también las teorías antropológicas, su base es la investigación, y la investigación antropológica se basa en la etnografía. Entonces, en la metodología de investigación antropológica también podemos decir eso que la etnografía es por excelencia, entonces lo que nos puede ayudar a saber en profundidad los elementos de la cultura. No sé si alguna idea que a ustedes se les haya quedado así sin aclarar también de la teoría antropológica, en algún momento pueden hacer la consulta sin inconveniente, o especialmente la última clase que hemos hablado de un poco más de sociología y los elementos también que guarda relación con la economía. Eh, entonces también habíamos dicho que hoy podemos afirmar que está todo relacionado, está todo vinculado. No podemos hablar solamente de antropología, también está vinculado con otra asignatura. Si está todo claro, entonces ya podemos arrancar la unidad 4. Esta unidad es bastante corta, son 2 clases prácticamente. Y a partir de acá también va a surgir una propuesta de trabajo, especialmente la historia de vida o el árbol genealógico. Le voy a explicar también en su momento en qué consisten. Bueno, entonces voy a proyectar únicamente porque tengo varias definiciones y tengo también la parte de las técnicas etnográficas propiamente dichas para que podamos conocer. Son bastante sencillas, por eso les decía que ustedes podrán hacer eh, opcional, van a hacer la historia de vida o el árbol genealógico, lo que corresponde a esta unidad. Ya voy a tratar de habilitar también la tarea para que ustedes tengan más tiempo. Espero que hoy ya entiendan la intención respecto a eso y para que también puedan generar sin ninguna dificultad. En un momento dado se compartían los trabajos y eso también lo podríamos hacer con las personas que se animan el siguiente martes, ya que vamos a tener presencial. Entonces podríamos escribir la historia de vida o generar nuestro árbol genealógico y compartir. ¿Tienen idea de lo que les estoy diciendo? Profe, con respecto al árbol genealógico, Sí. ¿hasta qué, hasta qué generación vamos a abarcar más o menos? Hasta la quinta generación, tatarabuelo. Porque tiene Bueno, que ser, a ver, los padres.
los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos. Eh, Desde la unidad, pues, donde uno se encuentra, los padres son dos, los abuelos son cuatro, los bisabuelos son ocho y los tatarabuelos son 16. La forma que ustedes quieran aplicar Pero libremente. si no tenemos mucho conocimiento de, por ejemplo, alguno de los tatarabuelos, ¿cómo podríamos? No, y eso se deja en blanco si es que ustedes no logran eh, identificar o nadie de los familiares cuando maneja esa información, entonces se deja en blanco y se completa Sí, lo que se conoce. sí, es que, ¿cómo era? Mi bisabuela, por ejemplo, creo que era una bruja, pero al final no hay mucha información de ella, entonces como que no sé legalmente esa parte. Ujú. Y como se le decía, por lo menos si sabe, ya puede poner. Los modelos ustedes pueden mirar también en internet el árbol genealógico. Lo ideal es que ustedes se pongan en la base y hacia un lado, por ejemplo, ponen el primer brazo, que puede ser papá o mamá, y el otro lado ponen otro brazo, y así, elijan ustedes hacia dónde ponerle a su papá o a su mamá. Después están los padres del padre de ustedes, los padres del abuelo, de los abuelos, y los padres de sus bisabuelos. Ahí ya estamos con tatarabuelos. Son 5 pisos. 16 arriba, 8 siguiente, 4 2 y 1. Y en formato abierto, porque el formato de embudo se va a ir abriendo así como un triángulo invertido. Eso para la persona que decide hacer árbol genealógico y para lo que decidan hacer su historia de vida, solamente va a contar lo más resaltante y aquellos que le gustaría compartir. Si ustedes no van a poner los aspectos que a usted no le gustaría compartir. Bueno, entonces la etnografía, yo le decía que es la base del trabajo de investigación en antropología. Por lo tanto, no hay ningún etnógrafo, o sea, ninguna investigación que no haya utilizado la etnografía como técnica. O sea, que como método en ese caso, pero la etnografía tiene sus propias técnicas que vamos a mirar. Eh, Básicamente podemos entender la etnografía como la descripción de los pueblos o de una cultura. Es un estudio, o sea, un método ya que lleva muchísimo tiempo. Sabemos también que eso va a cambiar porque evoluciona la forma de interpretar, la forma de entender una situación específica. Por lo tanto, como toda ciencia o como toda orientación de conocimiento, también va a ir encontrando mejores posibilidades. Nosotros le conocemos ya a Malinowski, trabajo realizado en 1922, y Margaret Mead en 1943, que ustedes ya escucharon bastante los nombres. Dentro del sistema boasiano, la escuela boasiana, que uno más también utiliza la etnografía como método de investigación. Justamente para saber en profundidad lo que significa la forma de ser de una cultura. Porque esa forma de ser es bastante profunda, ¿verdad? Nosotros decimos, esta es nuestra forma de ser, una cantidad de elementos estamos manifestando en ese sentido. Entonces, ¿cómo es? Preguntamos. Y así es. Y ese así es un gran compromiso enunciar. Tenemos algunos teóricos. El Hammersley Atkinson nos dice, es simplemente un método de investigación social que puede parecer particular o de tipo poco común, pero que trabaja con una amplia serie de fuentes de información. Si yo le hago la consulta a ustedes,
¿cuál es la fuente de información que tiene un etnógrafo? Si le hago la consulta en el siguiente examen. O sea, no sería justamente el comportamiento de las personas, las costumbres y tradiciones que tienen. ¿Sí? El, en ese caso, bueno, hay dos componentes muy importantes, el investigador y la fuente de investigación, así como bien dijiste, la cultura y todos sus componentes. Bastante compleja, por ejemplo, para saber todo lo que significa contenido de una investigación. Profe, podría ser también la simbología que tiene, porque el tema es que una conducta para una cultura es de una, o sea, representa algo y para otra otra cosa. Entonces, de esa manera poder describir también cuál es la simbología que tiene Sí, la acción que, la costumbre que hacen. sí, muy bien. Ahí también las interacciones que se realizan en in situ, nos dice. A ver, ¿quién? María del Mar. Está muy bien. Estoy pensando en lo que la otra vez en la prueba yo le había sugerido lo que escriban a partir de tantas líneas. Y esta vez no lo podemos hacer al revés. No, tiene que pasar una línea, por ejemplo, la respuesta, pero tiene que decir lo esencial. Así como recién escribió en el chat. Y también como está diciendo Samuel. Entonces tenemos que hacer en forma analítica y también en forma sintética. En forma analítica cuando yo divido el todo en partes para comprender mejor. Y el otro nivel de complejidad que tiene es el hecho de recomponer. Primero se descompone y después se recompone. O sea que lo que yo separo, después sí puedo volver a juntar. Eso en sentido así lógico, en sentido abstracto a veces cuesta, ¿verdad? En sentido físico no es tan complicado porque yo puedo poner las piezas y lo puedo poner de nuevo en su lugar. También Duranti afirma la etnografía es la descripción escrita de la organización social de las actividades, de los recursos simbólicos y materiales y las prácticas interpretativas que caracterizan a un grupo particular de individuos, que le cita a Duranti. No hay mucha diferencia entre una y otra definición. Y en este caso, este es de un artículo que con este mismo enlace ustedes pueden ir a la fuente y van a ver también que estos datos fueron extraídos del mismo. Entonces, acá se ve que escribió más de una persona, por eso dice, para nosotros la etnografía es un método de investigación social que permite interactuar con una comunidad determinada, lo que ustedes ya dijeron, para conocer y registrar datos relacionados con su organización, cultura, costumbres, alimentación, vivienda, vestimenta, creencias religiosas, elementos de transporte, economía, saberes e intereses. O sea que todos estos componentes, si es que existen en el lugar, porque habrá cultura que no tiene transporte, por ejemplo, o su economía es una cuestión muy básica. Entonces, todas esas situaciones se hace la descripción dentro de un estudio eh, etnográfico. O sea que no es simple, sino uno tiene que ir en el lugar, tiene que permanecer en el sitio y también la parte ética es muy importante. Recuerdan ustedes lo que había etnógrafos que se negaba a realizar el trabajo porque no estaba de acuerdo con ciertas situaciones, especialmente cuando hablábamos de derechos culturales. Ustedes van a recordar esa clase cuando hablábamos de derechos culturales, que se podría contradecir con los derechos humanos. Entonces, eh, un investigador podría negarse en ir a ese sitio porque no estaba de acuerdo con la práctica que se realiza en el lugar, que puede ocurrir. Entonces,
si por ahí no es obligado el investigador, entonces puede optar y va a encontrar siempre los elementos así significativos. ¿Por qué? Porque esa vinculación también se tiene que realizar. O sea que de cierta manera uno hasta puede naturalizar su encuentro con la cultura, porque cuando se naturaliza, los comportamientos también, ya no hay mucha actuación que digamos, entonces yo puedo describir en forma objetiva lo que estoy observando. Y es importante el tiempo de permanencia del investigador. También eso ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Por qué es importante que el etnógrafo permanezca un tiempo prudencial en el lugar donde investiga? Profe, ¿no sería el caso de poder descubrir todas las etapas de la cultura? O sea, el tema es que, pongo nomás un ejemplo, la cultura hawaiana. Ujú. Cuando los ingleses llegaron, ellos llegaron justo en el periodo de paz, en donde ellos le daban alimento y todas esas cosas y todo era armonía y amor, y vamos a decirle. Pero vino el periodo de guerra y todo cambió. Y ahí los hawaianos se rebelaron y empezaron a matarle a los ingleses. Ujú. Entonces no sé si por ahí entraría eso, el poder quedarse lo suficiente como para poder familiarizarse y para poder conocer las distintas épocas también, si es que hay de una cultura. Sí, podría ser un factor, eh, porque hay varios, ¿verdad? Nuevamente tenemos ahí para que las personas de la cultura se habitúen. Efectivamente, porque eh, tomo las dos partes. Porque yo le decía en clase que yo, por ejemplo, puedo comenzar hoy una investigación y justo es el Día de la Amistad. Felicidad para todos. No me estoy olvidando, esperaba este momento. Y entonces yo veo que ustedes hacen una actividad que yo no sabía pues, lo que es Día de la Amistad. Pero necesito pasar otro 30 de julio para determinar si realmente esa fecha es importante para esa cultura o es una casualidad que se haya festejado algo en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, el ciclo anual completo, se dice eso, el ciclo anual completo. Tiene que estar el sujeto que hace la investigación para poder también entender, porque se necesita explicar. Entonces, para que yo pueda explicar, necesito entender y no tengo que ser irresponsable en contar acerca de una cultura cuando yo no manejo en profundidad la forma de ser. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante eso, el compromiso y pasa por la ética. Muchas veces nosotros, situaciones así muy complicadas, también lo sometemos en formato de chisme, ¿verdad? Cuando no manejamos, no manejamos todas las informaciones y ya estamos emitiendo un juicio. De, o sea, no debería ser una cuestión académica. Cuando yo no tengo todos los datos, entonces tengo que esperar, investigar mucho más, ¿verdad? En profundidad, porque también tenemos que considerar que nosotros estamos en sociedad, estamos en grupos grandes, grupos exigentes a veces, y lo que vamos a decir tenemos que también tener cierto cuidado, porque no sabemos si la percepción o el interés o la sensibilidad del otro también pueda ser tocada en caso de que uno no tiene en cuenta ese tipo de detalle, que detalle para mí pero esencial para el otro.
El, bien de la misma forma en la que no le vas a conocer a una persona en días. Hay que tener convivencia a largo plazo, ¿cierto? Y eso cuando hablamos de una sola persona. Ustedes, por lo que son compañeros de curso, no se conocen todos todavía. Yo no sé si todos se saludan. Yo les estoy observando, pero no sé si ustedes son compañeros en realidad o entran en el mismo curso, que es muy diferente. Porque somos compañeros, entonces nos saludamos. Cuando hay cierta situación, cooperamos. Me importa el bienestar del otro. Cuando le va bien, me doy cuenta, le felicito. Cuando le va mal, me acerco, ofrezco mi ayuda. Entonces, todas esas situaciones es importante que se consideren. Eh, no tenemos que ser solamente personas que se van al mismo curso. Tenemos que ser compañeros. ¿Por qué? Porque también somos de una facultad de humanidades. Entonces, hay que darle, o sea que ese fundamento tiene que de alguna manera demostrarse. Bueno, entonces la práctica etnográfica, no, si bien parecer sencillo, pero fíjense ustedes, la persona que va a hacer una investigación profunda por mucho tiempo tiene que salir de su casa, tiene que dejar su comunidad, su pueblo, su ciudad, para ir a vivir en un lugar totalmente diferente. Le estoy diciendo que persona que dormía en un colchón de 40 centímetros se va y duerme en el piso para cumplir con ese propósito. Sí, María del Mar. Profe, y ahí, por ejemplo, o sea, los antropólogos que van a entrar en ese proceso de investigación etnográfica, es como que, o sea, se van preparando también en el sentido que van aprendiendo también el idioma Sí, de la comunidad que quieren estudiar, ¿verdad? así mismo. O Mucho, sea, mucho elemento ahí. claro, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, seguramente lleva muchos años de estudio porque cada idioma pues lleva su tiempo. Seguramente tenés que leer bibliografía sobre las costumbres, las prácticas sociales. O sea que es realmente es mucho estudio en serio y mucha preparación para ese momento, supongo. Así mismo. En realidad no es tan sencillo. Y ustedes saben dejar la casa, cuando acá mismo a veces cuesta, y cuando uno se va a ir lejos ya es diferente, es muy complicado. Es también interesante, el etnógrafo debe saber dónde y cuándo observar, con quién conversar, así con qué información se debe registrar y cómo se debe hacer. El investigador debe hacerse amigo, lo que ustedes ya estaban diciendo, amigo de los miembros del grupo, propiciar temas para que sean compartidos, dejando obviamente que la mayoría de las personas que se acerquen a él, intervengan o tomen la palabra el mayor número de veces, pues en la conversación es posible que salgan a la luz algunos temas o aspectos que interesan para una posible investigación, porque va a ir registrando aquello que le parece con una frecuencia ya significativa. Entonces ya puede decir, las personas que están dentro de esta cultura son así, o tienen esta orientación, tienen esta práctica. Y cuando ocurre demasiadas veces, entonces va a significar ya que va a poder escribir ya en un libro para poder publicar. Y con seguridad ya va a decir que las personas de ese lugar son así. Es lo que es importante. Entonces el trabajo, evidentemente que se hace en comunidad, se tiene que hacer en forma pausada, en forma sistemática. Eh, Esa observación es lo que no, yo tengo que en ningún sentido
tratar de forzar, porque tiene que ocurrir los eventos en forma totalmente natural, tampoco alterar, porque puede haber otro investigador pues, lo que saque resultados totalmente diferentes. Entonces, ¿qué observo? Las costumbres, las actividades sociales, la forma de interactuar en comunidad, la interpretación de los actos sociales, que sería el último factor. Decíamos que los primeros etnógrafos o antropólogos también viajaban mucho en la época de la conquista, ayudaban a los conquistadores porque ellos eran capaces de establecer esa comunicación con los nativos especialmente. Y a partir de esa comunicación entonces ya, porque la mejor manera de entenderme con el otro es muchas veces hacer lo que le agrada. Y ahí lo básico es o dos elementos básicos que yo encuentro: hablar su idioma y sentarse a comer con ellos. Y el hecho de sentarse a comer con ellos no significa que yo no me voy de una ciudad de las hamburguesas, pero voy a ir a comerlo con mi mano, así ni siquiera sé cómo se llama la alimentación que ellos tienen. Pero en ningún sentido yo tengo que tener esos sesgos, discriminación, de subestimarlo a uno porque se sienta en el suelo para poder almorzar o cenar. Porque todos los elementos también de la civilización, así como silla, mesa, los cubiertos, si uno ya nació en ese ambiente, por supuesto que no va a poder diferenciar. Pero al recorrer, al investigar, va a encontrar muchísimos elementos que ni se imaginó, y para adaptarse le va a costar muchísimo. Entonces la investigación etnográfica no está para todo tipo de personas. Por ejemplo, si una persona presumida, una persona, como se dice en guaraní, yeguarú, no va a poder hacer la investigación. ¿Por qué? Porque tiene que convivir. Y esa convivencia no se tiene que notar que es una situación forzada, sino tiene que entenderse que es una situación natural en todo momento. Porque nosotros, la persona, entendemos cuando el otro es falso, que no es sincero, que le cuesta demasiado comunicarse. Entonces, no le voy a dar los datos necesarios como para que pueda escribir su documento. Dijimos que los primeros etnógrafos vivían en comunidades pequeñas, por supuesto porque la demanda tampoco era alta. Si bien estos trabajos podían ser utilizados por los gobiernos o por los gobernantes, también para profundizar su vinculación con los países conquistados. Porque se puede considerar que si uno conquista con el arma, igual necesita también la conquista cultural. Y la conquista cultural tiene mayor, o sea, más cantidad de años, más vigencia que la conquista que se hace a la fuerza. Entonces, para comprender una cultura particular en su conjunto, los etnógrafos adoptan una estrategia de movimiento libre para recabar la información. Movimiento libre porque es uno más del grupo. Y a partir de las técnicas que también vamos a visualizar, entonces vamos a encontrar que eso es cierto. Es un mundo amplio, así que entonces vamos a tener acá las técnicas etnográficas. Primero menciona la observación directa. Ahí el investigador lo tiene así a mano todo, porque también eso se puede identificar con lo que se llama observación participante. O sea que la observación participante significa que el investigador, al mismo tiempo que estudia, también está conviviendo con los integrantes de una cultura. Ahora, ¿cómo hacer para que los demás no se den cuenta que yo estoy anotando lo que veo? Y en realidad es una técnica que se debe cuidar bastante,
Porque, ¿qué pasa cuando alguien sabe que yo le estoy observando? ¿Cómo ustedes reaccionan cuando saben que alguien le está observando? O sea, uno se siente inseguro y amenazado. ¿Sí? Voy a cuidar la manera de comportarme. Van a cuidar. O sea, no voy a ser como habitualmente soy, porque sé que una persona me está observando, entonces voy a cuidar más mi conducta y mi forma de ser. Sí. Porque también como que nos, no sé, no es que nos obligan, sino hay una especie de orientación a que tenemos que actuar también, porque a veces nos dicen, ustedes no hace mucho que terminar el colegio, y la directora o director dice, venga mañana bien uniformado porque vamos a recibir visita de la supervisión. Entonces, nos está diciendo que actuemos porque va a venir persona de supervisión. No está, si no me avisaba, ¿no? Y si no me dice que alguien me está observando, entonces la supervisión también va a notar en forma natural lo que es o lo que son los integrantes de ese colegio. Entonces la investigación etnográfica pasa lo mismo. Quizás un investigador tiene que vivir mucho tiempo, incluso algunos se hacen así de vínculo, como que tienen pareja dentro del mismo grupo, porque ahí también hay confianza. Entonces ahí recién va a empezar a investigar en forma profunda. Si se da cuenta que no están las condiciones dadas todavía, entonces tiene que esperar un poco más. En segundo aspecto tenemos la conversación. La conversación, si bien nosotros no lo tomamos así como algo trascendental que me pueda brindar datos, porque la conversación es también como una entrevista. Solamente que en la conversación hay un ida y vuelta. Yo le pregunto, me responden. Y si al otro no le interesa tanto lo que yo le pueda contar, entonces yo le voy a preguntar en todos los casos. Y si me interesa su respuesta, le podía pedir permiso para grabármelo, pero si eso no va a alterar el comportamiento, puedo hacerlo. Tampoco puedo grabar en forma así, sin autorización, porque esta es la parte ética. Pero también puedo anotar o le puedo explicar bien que es una investigación y le voy preguntando. Porque en ese caso no, ya no habría ninguna actuación, ningún problema. Está el método genealógico o el árbol genealógico que yo le estaba diciendo. Que yo le pido a ustedes que busquen los modelos y de acuerdo a eso preparen. Y ahora ya no es más opcional. En principio yo le dije que era opcional, pero para el martes necesito que ustedes hagan, ahora ya ustedes ya habrán elegido o su historia de vida o su árbol genealógico. ¿Sí? Cualquier inconveniente que tengan en el proceso me van a escribir y me van a preguntar. No hay problema de eso. O si quieren mostrarme antes, tampoco hay problema. De, yo también voy a habilitar un espacio de entrega de tareas, pero primero van a presentar en clase. Ustedes el modelo que quieran, por ejemplo, si todos quieren proyectar, entonces prepárense para proyectar. Si quieren mostrar en su cuaderno, van a mostrar en su cuaderno. Si quieren hacer sulfito, hagan sulfito. Si quieren hacer cartulina, hagan cartulina. Entonces, libremente, lo que se presenta en clase, pero lo que van a subir en la plataforma van a, así como ustedes ya saben hacer, sacan fotos y suben, ¿verdad? Tanto su árbol genealógico y o su historia de vida. O es disyuntivo, no son las dos cosas. Si alguien demasiado quiere hacer las dos cosas, no hay ningún problema. Que haga las dos cosas. ¿Cuántas páginas ustedes me van a preguntar tienen que tener la historia de vida? Y no hace falta que sea demasiado. 2 hojas de cuaderno. Aquello más significativo para ustedes. Que quieran compartir con los compañeros. Eso en cuanto a la tarea siguiente. Y que me gustaría que compartamos entonces. Y
es una experiencia muy positiva. Yo ya tuve con los cursos anteriores, o sea, en los años anteriores, y es una manera también que nos permite conocernos un poquito más en profundidad y conocer también al compañero. El trabajo detallado con consultores o informantes clave acerca de áreas particulares de la vida comunitaria. Eso un poquito más profundo y quizás también involucre a más personas que también en otros momentos lo podríamos hacer. Acá está historia de vida. Historia de vida de personas particulares. En ese caso, la historia de vida se hace a otra persona. Ustedes pues, van a hacer como una especie de autobiografía. Porque van a escribir su propia historia. A menos que existamos así personas, entre compañeros, ustedes compañeras, que uno escriba la historia del otro, viceversa. Y que también puede presentar. Tampoco hay inconveniente en eso, porque en realidad esa es la técnica. Después tenemos el descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos. También se basa en entrevistas. El saber todo lo que a ellos le convence y de acuerdo a la práctica que tienen. La investigación orientada a problemas de diversos tipos, que es un poco más ambiguo. La investigación longitudinal es un estudio continuo a largo plazo de un sitio o aspecto de la comunidad que se estudia. Y la investigación en equipo. Por ejemplo, hay varias personas y que realiza la investigación en forma conjunta. La referencia Kotak, pero la mayor parte sacamos de este artículo, que así como le dije, es un artículo que se puede leer también en forma completa. Bueno, me gustaría saber si se entendió, también la orientación de trabajo. O sea, por mi parte sí, profe, porque dijiste que vamos a hacer en cuaderno y bueno, ¿Sí? vamos a presentar después. El modelo que ustedes quieran aplicar. Profe, y para hacer el árbol genealógico, son como detalles muy generales nomás de la familia. Solamente los Oh, nombres. No van a poner ninguna historia ni los hijos. entiendo, entiendo. Y si elegimos la historia, por ejemplo, uno cuenta lo que uno quiere nomás. Claro que sí. Desde la edad que ustedes recuerdan, van contando. Aquello más significativo. Nadie le puede obligar a escribir sobre cosas que ustedes no quieren escribir. Pero el hecho de compartir, sí, vamos a compartir. Por eso yo les pido cosas que solamente quieran compartir, pongan, porque va a llegar el martes y ustedes me pueden decir, yo hice pero no quiero compartir. Entonces, el requisito es que voy a poner en mi documento solamente aquello que a mí me gustaría compartir. Ok, gracias, profe. Vamos a sentarnos en forma, ahí no se puede redonda porque ustedes son muchos, pero para que se pueda ver todos los trabajos. ¿Está bien? Bueno, profe, Trata de no faltar. pero- sí, pero profe, pero ese tema de que se vean los trabajos, o sea, no hace falta que llevemos así, o sea, un cuaderno nomás y que leamos, ¿verdad? Sí, cuaderno. Porque ustedes van a simplemente dar a conocer su investigación, porque es una investigación. No se olviden que si ustedes no quieren hacer su historia de vida, pueden hablar con un compañero o compañera y se combinan. Yo hago tu historia y voy a hacer mi historia. Que también sirve. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Quedamos así entonces y el martes nos encontramos ya
sin sorpresa alguna, por favor. Si alguien no entró hoy y no sabe, entonces comuníquenle, por favor. Dale, profe, está bien. ¿Está bien? Muchísimas gracias por el respeto, por la atención. Entonces nosotros encontramos el siguiente martes. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Feliz fin de. Chao, profe. Chao. Chau, chau.